SCP-029. Clasificación del objeto. Keter. SCP-029 debe ser encarcelada en una celda de contención de clase 5. No se le permitirá el acceso a nada de naturaleza física. Su celda de contención debe ser colocada detrás de una esclusa de aire de triple, para evitar su fuga. A partir del incidente 029-34A, SCP-029 ya no será alimentada, ya que no parece necesitar sustento para sobrevivir. Deben haber 3 guardias de servicio en todo momento en su celda, y 2 guardias en servicio de vigilancia. Se han instalado unos focos en las paredes de la cámara de contención, y deben permanecer encendidos en todo momento. Una vez al mes la cámara debe ser limpiada y se deben revisar posibles defectos. Bajo ninguna circunstancia está permitido el contacto de ningún hombre con SCP-029 en cualquier forma. Cualquier varón que se encuentre con SCP-029 será detenido y entrevistado antes de ser eliminado. SCP-029 ha solicitado una cama. Denegado. Una manta. Denegado. Libros. Denegado. Ropa. Denegado. Esto es ridículo. ¿Acaso la chica ni siquiera puede tener ropa? No somos animales, déjenla cubrirse con algo. Doctora Erika Boden. Doctora Boden, se le concede permiso para entregarle ropa a SCP-029, Doctora Light. A partir del incidente 029-53-B, cualquiera que tenga acceso potencial a SCP-029 deberá primero ver la cinta de vigilancia 029, Boden, como un recordatorio de las amenazas potenciales cuando se trabaja con elementos SCP y en particular con SCP-029. SCP-029 parece ser una mujer puber de origen indoasiático. Aparenta sufrir de alopecia universal. Más del 80% de su pigmentación es un negro absoluto, mientras que el resto de su piel tiene una completa falta de melanina, hasta el punto del albinismo. Sus ojos son también de un color negro oscuro. SCP-029 tiene graves tendencias homicidas, y ha mostrado una notable capacidad para utilizar cualquier objeto como arma. Sin embargo, ella tiene una compulsión severa contra el derramamiento de sangre, prefiriendo en su lugar estrangular a sus víctimas. SCP-029 ha demostrado destreza y reacciones físicas 4 veces más rápido que el ser humano promedio. SCP-029 también ha mostrado gran resistencia al daño de todas las formas. Ambas capacidades extrahumanas se inutilizan en gran medida ante la presencia de luz brillante o directa, natural o artificial. Además, todos los hombres que entren en presencia de SCP-029 en un área definida por su percepción actual, se vuelven maleables a su voluntad. Estos varones están dispuestos a matar o morir por SCP-029. SCP-029 se autodenomina como hija de las tinieblas, hija de las sombras, o hija de la noche. Las entrevistas con SCP-029 han demostrado ser difíciles de realizar, debido a los constantes intentos de SCP-029 de matar o convertir a todos los que hablan con ella. Durante sus años de cautiverio, las manchas negras en su piel han aumentado de tamaño. SCP-029 llegó al conocimiento de la Fundación por primera vez a través de un agente trabajando en la India rural. Un atentado contra su vida lo llevó a un pequeño culto de hombres que decían ser los Tuggeres, al servicio a la hija. Varias semanas de investigación constataron que ellos creían que el mundo se encuentra en los últimos años del Kali Yuga, y que mediante el sacrificio de 1 millón de vidas a la hija de las tinieblas, podrían elevar a su diosa y acabar con el mundo. También creían que solo los sacrificios realizados mediante estrangulación se añadían a esta cifra. Los eventos llevaron a la gente a su fortaleza de la montaña, donde descubrió a SCP-029. Anexo. 7 años después de su captura, SCP-029 comenzó a mostrar un aumento anómalo en la pigmentación de color negro. Cuando se le preguntó al respecto, ella aseguró que sus seguidores estaban en marcha una vez más. La investigación nos llevó a una concentración de los llamados Tuggeres que habían escapado de la incursión inicial. Después de descubrir que todos sus seguidores estaban allí para uno de sus sacrificios, se llevó a cabo un ataque aéreo táctico. Cuando la primera bomba cayó, SCP-029 despertó de su sueño, gritando a todo pulmón. SCP-029 siguió gritando por las próximas 4 horas, despotricando y rabiando porque estábamos matando a su gente. Tras dicho evento, el crecimiento de la pigmentación negra se ha detenido por completo.
También desde dicho evento, SCP-029 ha redoblado sus esfuerzos por escapar. SCP-2820 ha sido propuesto como un posible método de neutralización en caso de que la situación empeore.